Mi nombre es Viviana Peña, estudiante de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y para el curso de Sociología de la Familia estaré sustentando la fase 4 correspondiente a la profundización. El tema escogido por mi persona fue la violencia intrafamiliar, entendiendo esta como un problema social que lastimosamente va a un aumento cada día y que afecta a un alto porcentaje de las familias en cualquier comunidad y en todos los niveles socioeconómicos y culturales. Esta se trata de relaciones que implican un abuso de poder de parte de quienes ejercen maltrato. Es decir, que la violencia intrafamiliar es cualquier tipo de acción, omisión, abuso de poder que se ejerce contra un integrante de la familia y que se ejerce contra otro. Este abuso incluye maltrato físico, psicológico o de cualquier otro tipo. La violencia intrafamiliar, según lo demanda la Constitución Política de Colombia, que en su artículo 42 proclama que las relaciones familiares deben ser basadas en igualdad de derechos y deberes de la pareja y que esto tiene que ser algo recíproco entre todos sus integrantes y que cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad y será sancionada conforme a la ley. La violencia intrafamiliar está tipologiada en tres tipos, que es la violencia física, que digamos que esta violencia es la más visualizada, es la más concurrida y esta se ejerce mediante actos que afectan directamente el cuerpo y la salud de las personas agredidas. También tenemos la violencia psicológica, digamos que esta es más invisibilizada, más normalizada y esta es ejercida a través de hechos que afectan la salud mental y la estabilidad emocional. Y por último tenemos la violencia sexual, que son todas las relaciones o actos no consentidos por la persona, ya sea hombre o mujer, y que se hacen utilizando la fuerza, la coacción física o psicológica, aprovechándose de las condiciones de indefensa o vulnerabilidad o desigualdad y poder entre la víctima y el agresor. Bueno, para esta fase se nos piden entrevistar a un grupo de personas. Yo entrevisté a 3 personas. La primera persona que entrevisté, digamos que es la señora Blanca. Ella es una señora de la tercera edad que está siendo víctima de violencia hacia el adulto mayor. Los adultos mayores merecen una protección especial porque son una población vulnerable de acuerdo con la Constitución Política, porque al estar en una edad no muy avanzada depende de otras personas en cuanto a sus cuidados y protección. Entonces vamos a escuchar la entrevista de la señora Blanca. Blanca, ella ha sido enterada anteriormente de que esta entrevista, esta información es para fines académicos. También se le ha preguntado si está de acuerdo en que yo le haga la entrevista y ella ha aceptado. La señora Blanca ha sido víctima de violencia intrafamiliar toda su vida. Ella es una señora de la tercera edad. ¿Y cómo se ha sentido, señora Blanca? ¿Cómo está usted en el día de hoy? Buenos días, Mijita. Bueno, gracias a Dios, hoy estoy bien. Bueno, señora Blanca, cuénteme un poquito de su experiencia. Ya sabemos que usted es una persona de la tercera edad, que viene del interior del país, que no tiene mucha familia aquí. Usted me comentaba de que sus hijos la tienen en total abandono. ¿Cómo se ha sentido con esta situación? Ay, Mijita, tú sabes muy bien que los hijos a veces son tan ingratos, es un poco difícil poder ganarse el aprecio, el amor, el afecto de ellos, pero igual la vida sigue y uno siempre tiene que amar y seguir adelante. Bueno, señora Blanca, usted me comentaba de que sus hijos se han desentendido totalmente de usted. Yo sé que este es un tema muy doloroso, pero me gustaría de que me comentara un poquito de cuál ha sido esa situación. Vemos de que usted vive en una vivienda muy humilde, que solamente tiene un cuarto, no le asiste ningún otro familiar. Ellos han tenido abandonada, casi no vienen, no llaman, no sé mucho de ellos, y cuando llegan siempre salen tarde, entonces
siente que es un peso para sus hijos, entonces por lo que ha dicho de que siempre cuando ellos llegan es a gritarla, a maltratarla, es a ultrajarla. Yo no siento que sea un peso, sino más bien un estorbo. Así me han hecho sentir. Bueno, listo, señora Blanca, muchísimas gracias por darme su tiempo para esta entrevista académica. De mi parte, mucha solidaridad con usted. Vamos a tratar de tocar puertas para ver si hacemos una campaña. Bueno, miramos que la violencia contra el adulto mayor es una violencia que es muy lamentable, porque digamos que estas personas son personas vulnerables, que no las asiste, digamos, ningún tipo de familiar, y digamos que las tasas de este tipo de maltrato van en aumento. En nuestro municipio vemos muchos adultos que han sido abandonados por sus familiares, y es muy triste porque digamos de que ellos en algún momento de su vida fueron la base del hogar. Bueno, el segundo caso es violencia económica entre cónyuges. Digamos de que este tipo de violencia es más naturalizada, en el sentido de que como es la mayoría de los hombres los que proveen para su hogar, y digamos de que las mujeres están en un estado de sumisión, por eso es que se ha normalizado este tipo de violencia. Pero en la entrevista que realicé hoy fue la entrevista al señor Alfonso. Él es víctima de violencia económica por parte de su esposa, y vamos a escucharla. Oportunidad, tengo el placer de entrevistar al señor Alfonso. Él ya ha sido enterado de que esta entrevista es solamente con propósitos académicos. Señor Alfonso, ¿cómo ha estado? ¿Usted está de acuerdo en que yo le formule estas preguntas, cierto? Bueno, señorita, muy bien, gracias a Dios. Sí, estaba enterado. Ok. Señor Alfonso, coménteme cómo está conformada su familia. Mi familia está conformada por 4 personas, 2 niños y mi esposa. Y por supuesto yo. Ok, entonces vemos que es una familia tradicional conformada por padres e hijos. Señor Víctor, cuénteme un poquito de su experiencia. Usted me estaba comentando anteriormente que presenta ciertas situaciones en su hogar que lo hace que usted se sienta como víctima de violencia económica. ¿Cuál fue esa situación y cómo se sintió? Bueno, lo que pasa es que como en la casa yo no trabajo, mi esposa sí. Entonces eso me genera un poco de situaciones que hacen de que uno se sienta violentado. Ok, situaciones como cuáles, o por qué cree usted que se siente violentado. Dígame una de esas situaciones que usted siente que ha sido vulnerado o maltratado. Lo que pasa es que cuando uno no trabaja, uno siempre está disponible a que la persona que lo hace de pronto tiene todo el poder para poder mandar en la casa, y a veces uno no tiene voz, uno no tiene mando, entonces uno se siente un poco triste o extraviado por eso. O sea, usted siente que a raíz que su esposa trabaja y digamos que como que tiene el rol de proveedor para su hogar, usted siente que de una u otra forma ella con algunas acciones o comentarios o actitudes o acciones se siente maltratado como persona. ¿Qué le gustaría cambiar de esa situación? Pues de pronto un poco más de respeto, porque por más que esté en la casa no significa de que no esté haciendo nada. Entiendo un poco a las mujeres cuando hablan sobre que la mujer en casa también trabaja, y obviamente eso es lo que me está tocando a mí. También estoy trabajando, me toca laborar fuertemente con los niños, y digamos que si ella tuviera un poco más de respeto hacia mí, sería un poco más fácil la situación.
Bueno, listo, señor Alfonso, muchísimas gracias por tu... Bueno, vemos que en esta entrevista es notable que un abuso de una posición dominante para someter a otro individuo, y estamos hablando de violencia económica, ya que cuando una persona controla constantemente la finanza y le permite hacer unas determinadas cosas, o cuando restringe el acceso a determinados bienes y básicos, hablamos de violencia económica, que también es un tipo o entra en los tipos de violencia intrafamiliar. Y por último tenemos el caso del maltrato infantil. Los menores de edad como víctimas de violencia intrafamiliar deben recibir una especial protección. Adicionalmente a esto, en el Código de Infancia y Adolescencia establecen medidas especiales para el restablecimiento de sus derechos cuando la víctima es menor de edad. Entonces vamos a escuchar la entrevista. Como invitada tengo a una niña. Ella es familiar mía, así que pedí como la autorización de sus padres para hacerle unas pequeñas preguntas. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Sara. Hola, Sara. ¿Cuántos años tienes, Sara? 7. Ok, Sara, cuéntame cómo está conformada tu familia. Mi papá, mi mamá y yo. Su papá, tu mamá y tú. Ok, Sari, recuerda que estábamos hablando días anteriores en que cómo te trata tu mamá, cómo te trata tu papá. ¿Tú me podrías comentar un poquito acerca de tu experiencia? Mi mamá cuando viene el trabajo me pega. Y mi papá cuando está enojado también. También. ¿Y te pegan sin justa razón o pasa algo en tu hogar que hacen que ellos tengan esas conductas? Perdón. O sea, tu mamá llega muy cansada del trabajo y te ayudan a hacer las tareas. Sí. Ok, Sari. ¿Y tú puedes decir de que eres víctima de violencia intrafamiliar? Es decir, de que tus papás te agreden sin justa causa. ¿Sabes qué es eso? No sabes qué es eso. Bueno, listo, Sari, muchísimas gracias. Bueno, aquí miramos que claramente el maltrato infantil es algo que hemos naturalizado en las familias tradicionales. Digamos de que mucho se ve reflejado las condiciones de los padres en temas de vulneración, y digamos que el abuso infantil o el maltrato infantil va más allá del maltrato físico, sino también esa desatención que afecta a un menor de edad, un menor de 18 años, que abarca todo tipo de maltrato, ya sea físico, afectivo, abuso sexual, desatención, negligencia, explotación comercial o de otra índole que vaya o pueda ser un perjuicio en la salud y en el desarrollo y en la dignidad de los menores. Los niños son sujetos de derechos y que deben gozar de una protección especial por parte de la familia, también del Estado y de la comunidad, y esto está dispuesto en la Constitución Política. Ya por último quiero terminar con 5 premisas de cómo se configura socialmente esta violencia intrafamiliar. Como primera premisa tengo la violencia que es irreductible al individuo o la sociedad. La violencia desempeña funciones sociales de diferenciación e interacción en el orden social. La violencia crea procesos relacionales de desarticulación de sentido. La violencia se define socialmente de acuerdo con los criterios del derecho y la moral, y las sociedades sobreviven a la violencia a través del conflicto. Para la sociología, la violencia ocurre en este espacio